de Comunicación y Artes de Brasil y como docente en varias áreas de la comunicación. Con Amaury Chamorro, Latina, de la relación entre comunicación y política, de lo que las nuevas tecnologías están impactando en este momento en la política y de mucho más. Acompáñenos en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, y antes de entrar en nuestra conversación con Amaury Chamorro, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy nos centramos en la repercusión que siguen teniendo en los medios de comunicación internacionales las protestas de este fin de semana de los chalecos amarillos en Francia, la violencia que se generó durante la última protesta y las secuelas que sigue teniendo. Esa es nuestra noticia del día. En Francia, las protestas de los llamados chalecos amarillos en París dejaron 60 personas heridas. Este fin de semana se volvieron violentas las manifestaciones luego de que la policía utilizara cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los manifestantes lanzaron piedras y levantaron barricadas. Un portavoz de la policía de París dijo que había 192 personas detenidas para investigación y la fiscalía dijo que tienen a 64 personas en custodia. Dice Macron que lo del sábado no fue una manifestación, sino gente que vino para destruir la República con riesgo, añade, de matar. La devastadora violencia deja casi un centenar de locales afectados de todos los sectores, de panaderías a joyerías, 170 millones de euros en pérdidas, 150 metros cúbicos de desechos y 250 imputados, entre ellos 21 menores. Hoy no se habla de otra cosa en el arco parlamentario. En la derecha llaman incompetente al gobierno y le exigen que prohíban las manifestaciones de los chalecos amarillos en toda Francia. En la izquierda le dicen que no tomen solo medidas policiales, sino también medidas sociales. Bueno, la manifestación sin dudas de este fin de semana sigue causando impacto a nivel internacional. Tengo reportes incluso desde Facebook de nuestro amigo Ignacio Ramonet, que su hijo Axel, documentalista, quien estaba filmando pues estas manifestaciones, incluso fue golpeado por la policía y es parte del panorama que se vive ahora mismo en Francia, donde por supuesto no hay ninguna amenaza de agresión ni tampoco crisis humanitaria para los grandes poderes imperiales. Pero de eso podremos ampliar en otro momento en nuestra mesa redonda. Ahora los invito a entrar en nuestra conversación con un invitado especial que tenemos hoy en nuestro programa, un analista, comunicólogo, también especialista en temas de política. Con Amaury Chamorro hablamos ahora en la mesa redonda. Bueno, como señalamos en nuestra presentación, conversamos hoy en la mesa redonda con Amaury Chamorro, ecuatoriano brasileño, especialista en medios de comunicación que ha acompañado campañas políticas en nuestra América en los últimos 20 años, que también, pues desde la docencia, ejerce la enseñanza de la comunicación en varios medios o en varias esferas de la comunicación. Bueno, Amaury, presentémonos un poco a los cubanos. ¿Por qué eso de Amaury Chamorro, ecuatoriano brasileño? ¿De dónde viene la liga? A ver, yo nací en Ecuador, en Quito. Mi madre es brasilera, padre ecuatoriano. Se conocieron en el exilio. Mi madre era exiliada de la dictadura brasilera. Mi papá estaba estudiando en la RDA. Y ahí se conocieron. Nací en Ecuador, pero a los 11 años me fui a Brasil, a São Paulo, de donde es toda mi familia brasilera. Y crecí en São Paulo ya desde el 89. Llegué justo para las elecciones presidenciales, las primeras elecciones presidenciales de Lula, claro, que ganó Fernando Collor gracias a la manipulación de la Globo, ¿no? Ese fue un hecho histórico también a nivel de comunicación política, de ver cómo el medio de comunicación acabó manipulando esa elección. Y bueno, llegué del 89, viví en Brasil prácticamente toda mi vida y ya en los últimos 10 años viajando por todo el continente. Ese momento de llegar a Brasil en plena campaña política y viendo el poder de los medios de comunicación, imagino que tuvo algo que ver en esa afición por el periodismo que después se convirtió en carrera de comunicación para ti. Mira, yo te diría que fue mi primer trabajo en comunicación política. Yo con 11 años de edad organicé junto con mis amigos del barrio hacer un trabajo puerta a puerta. Nosotros juntábamos, yo tenía como 10 años, 11 años, perdón, yo hablaba el portuñol muy mal, era chistoso ver un niño pequeño caminando por São Paulo, las puertas de las fábricas, entregando dípticos, intentando convencer a las personas a votar por Lula.
y yo había organizado un grupo de amigos que no sabían por qué estaban ahí, pero también me ayudaban a cargar y distribuir los materiales en las puertas de las fábricas. Con apenas 11 años. Con apenas 11 años de edad. Claro, yo venía ya de una familia cuarta generación de lucha política, ¿no? Mis abuelos, bisabuelos habían sido el Comité Central bueno, en el caso de Ecuador, de Brasil. Entonces yo crecí ya dentro de la lucha, no soy hijo, soy fruto del exilio, ¿no? De mis padres, de mi madre principalmente, que estuvo exilada por Brasil, después fue a Chile, estuvo en el golpe de Chile y ahí fue a la RDA, vive en Moscú también. Entonces eso crecía, corrió en mis venas, ¿no? La comunicación va un poco la opción de comunicación va de la mano con el hecho de que yo creo que es la principal herramienta, o por lo menos yo creía cuando decidí estudiar comunicación, la principal herramienta para poder hacer política, ¿no? Yo creo que la comunicación es un machete, ¿no? ¿Lo creías entonces y ahora qué crees? Sí, sí, más que eso es más que nunca. No obstante, es importante entender que la política es la que rige el proceso comunicacional, no la comunicación rige la política. Y hay una inversión ahora, ya por el surgimiento de las redes sociales a partir de 2004, 2005, se crea una burbuja, ¿no? Se superdimensiona la importancia de la comunicación, casi que sustituyendo la labor política de construcción de un proceso en las calles, en las casas de las personas, en el tú a tú, y la comunicación viene para ayudar, para facilitar, para crear puentes, pero no define exactamente qué es lo que debe hacer la política, es al revés. Aunque hay ciertos teóricos, Amaury, que hoy hablan ya no de un cuarto poder, como decían antes, sino que los medios de comunicación hoy son el primer poder porque están precisamente en manos de ese poder económico que define la vida y las circunstancias en las que se desarrolla nuestra región y otras partes del mundo. En realidad la comunicación, las empresas de comunicación trabajan para defender los intereses de los grupos económicos, ¿no? Las empresas de comunicación y ayudar inclusive a implementar un modelo hablando de que no, la libertad de expresión, la libertad de los medios en poder publicar, investigar al gobierno o de poder hacer denuncias, eso es falso. Yo he trabajado en un gran medio de comunicación privado, es mentira. La comunicación, los medios, las empresas de comunicación que tienen dueños, que tienen como objetivo generar utilidades a partir de la venta de la información, ellas son importantes actores políticos que construyen realidades y que influencian la capacidad de la sociedad de comprender su entorno. El medio de comunicación es eso, él vive para defender los intereses de quien anuncia. ¿Cómo te imaginas un medio de comunicación que tiene su mayor presupuesto, una empresa petrolera, un banco, estaría dispuesto a denunciar en sus noticieros de que esa petrolera está contaminando o que ese banco está cobrando intereses a los cuentaahorristas criminales? Nunca lo va a hacer. Bueno, ya vivimos eso en nuestro continente, en el mundo. En el caso de Ecuador, en la quiebra del sistema financiero ecuatoriano, en el feriado bancario en el 99, que se cumplió ahora, el 8 de marzo, se cumple el 20º aniversario de esa desgracia, lo que fue el país, generó casi el 20% de su población en pocos años se fue del Ecuador porque ya los banqueros se habían robado absolutamente todas el dinero, todos los depósitos, ¿no? de las y los ecuatorianos. Pero ¿quién eran los dueños de comunicación que nunca denunciaron lo que se estaba haciendo porque ya se sabía que se iba a pasar? Los mismos bancos eran dueños de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo va un banco a denunciar a su dueño? Un medio de denunciar al banco de su mismo dueño a decir que mira, ojo, que te van a robar y están haciendo un cambio en la legislación ecuatoriana en las madrugadas justamente para permitir que los banqueros se lleven lo que hoy sería algo como 30.000 millones de dólares? Por eso cada vez más Imagínate. los medios de comunicación son menos contraparte y cada vez más parte de ese modelo de dominación. Así Pero es. hablabas de que llegaste... Son un poder sin contrapoder. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Los medios de comunicación escudados, por esa falsedad de libertad de expresión, libertad de prensa, que de alguna manera nosotros, las izquierdas, a lo largo de la historia de la América Latina, en los años 60, 70, 80, que fueron víctimas de dictaduras criminales, genocidas en nuestro continente, obviamente nosotros defendíamos la necesidad de que los medios dijeran lo que estaba pasando, porque los medios de comunicación en ese momento, esas empresas, defendían, la gran mayoría de ellas defendían las dictaduras, las financiaron, las apoyaron. Clarín, La propia Globo, el Mercurio en Chile, criminales, son coautores de todas esas matanzas. Hay que hay que decir la verdad, así como CNN es corresponsable de 1 millón de iraquíes muertos por la invasión justificada por una mentira que era el supuesto atrás de Colin Powell. ¿Y por qué no cumplen? ¿Por qué no responden?
¿Por qué no responden política o penalmente por eso? Entonces los medios se escudan, ¿no? Primero creando esa realidad, no, la libertad de expresión es importante, cuando en realidad lo que están defendiendo son los intereses de la gente. Entonces se confunde la sociedad fuera de Cuba, una sociedad creada dentro de ese modelo burgués, de esas democracias burguesas, son muy fácilmente manipuladas, primero por tener un muy bajo nivel educacional. Es muy difícil que la sociedad, que hasta hace poco no tenía acceso a las escuelas, a salud, que ahora aún el 60% de la población de nuestro continente no tiene acceso a agua potable, esas personas tengan la capacidad de analizar y entender que hay un proceso de manipulación de que viene de esos medios de comunicación que durante 100 años han defendido la libertad, los intereses de la sociedad para saber la verdad, lo que es absolutamente mentira. Hablabas de que la comunicación fue como el camino para llegar a la política. Te atraía la política y viste en la comunicación el espacio para impulsar esos deseos. ¿Qué te atrae de la política? ¿Qué te atrae entonces? ¿Qué te atrae ahora de la política? Mira, bueno, yo creo que yo hago política en las universidades, a donde he dado clases, en los momentos de conversar con grupos, organizaciones sociales, sindicatos que de alguna forma me invitan, me dan el honor, me permiten poder participar de construcción de procesos comunicacionales o de entender qué es lo que está pasando. Esa es una de las formas, yo creo que la principal que tengo de militar. La otra es a través de las redes sociales, que yo creo que es una trinchera que todos debemos estar presentes, pero sin dejar de estar en las calles. Porque es un proceso, o sea, vivimos en una región tan desigual, en un mundo que camina hacia la destrucción absoluta, su medio ambiente ya no soporta este modelo de consumo excesivo, ya no estamos debatiendo si es izquierda o derecha, si es la lucha de clases, nada, dialéctica. Estamos hablando de la supervivencia de la raza humana y de la vida sobre la Tierra. O sea, caminamos hacia la destrucción absoluta del planeta por un modelo capitalista que consume todos los recursos, inclusive nuestro oxígeno y el agua ya, o sea, ya no hay más, no hay a dónde avanzar más. Una cuestión de tiempo, el cronómetro está en nuestra contra. Y lo peor es que están pensando en irse al espacio. Exacto, bueno, ahora quieren poblar Marte porque ya saben que han destruido todo aquí. Entonces, la política para mí es ese instrumento, ¿no? Ese instrumento no es una vía de caminar hacia la construcción de un mundo más igual, más equitativo, más justo, bueno, obviamente siguiendo el ejemplo de mi mamá, de mis abuelos, de la lucha, la entrega que ellos tuvieron a lo largo de sus vidas. Obviamente eso me influenciaba y yo crecí mirando hacia Cuba, ¿no? Como un gran ejemplo de lucha, de resistencia, de invencibilidad, de capacidad de transformar la realidad a partir de la autodeterminación de su propio pueblo, ¿no? Esa épica, para quien es comunicador, obviamente es lo que se intenta reproducir en las campañas políticas, ¿no? Ese gran logro, esa gran victoria, ese heroísmo del pueblo cubano, de Fidel, del Che, de Camilo, de Raúl, es obviamente materia prima para aquellos que desean hacer comunicación política. Y entonces eso me inspiraba y siempre utilicé la comunicación en ese sentido, pero la política como forma de transformación social, ¿no? Yo crecí, yo en mi primer trabajo tenía 15 años, justo entré en el área de comunicación de una empresa que trabajaba con alta tecnología en Brasil, cuando surge el Internet, ya en el año 95 en Brasil, para que las personas pudieran acceder a través aún del modem discado, ¿no? Demoraba poder acceder, pero ya podía escribir, yo podía hablar con mi familia fuera de Brasil muy rápidamente, no era necesario esperar cartas, fue un proceso, claro, revolucionario en ese sentido. Permitió entender de que la capacidad de la comunicación, de interconectar a las personas, transmitir ideas, era ya un campo de disputa, de batallas, a donde nosotros deberíamos, aquellos que creíamos en el caso de la necesidad de transformar nuestro mundo, de que deberíamos estar ahí, ¿no? Y entonces yo opté por esa vía. Yo creía que bueno, ya está en 20 años en eso, ¿no? Ya para aquel entonces Fidel decía que la Internet parecía hecha para nosotros, pero de eso hablaremos un poquito más adelante, porque me gustaría saber por qué o sea, llegaste a Brasil en medio de la primera batalla de Lula por la presidencia y pudiste ver triunfar a Lula después de muchas batallas sin rendirse, finalmente 4 elecciones llegó a la presidencia de Brasil. Sin embargo, en un momento determinado, lejos de acomodarte en Brasil y en esa posibilidad de cambio que se venía, te fuiste a Ecuador. ¿Qué te hizo volver a Ecuador y cómo te conectaste con Rafael Correa y Alianza País? Bueno, yo escuché hablar de Rafael Correa el 2006, ya en su campaña, ¿no? Era un ser que ya
ya había marcado la agenda y la historia del Ecuador para siempre, ¿no? El hecho de esa capacidad discursiva y de esa fuerza, esa juventud, esa energía que él traía al país, un país absolutamente destruido económica y moralmente. Entonces, su capacidad de reinventar el sentido de recuperar la patria, ¿no? Él le prometía básicamente recuperar la patria, el honor de ser ecuatoriano. En esa época muchas de nuestras hermanos migrantes tenían vergüenza inclusive de decir que eran ecuatorianos. Y Rafael Correa, desde 2006, prometiendo unir la gente, reconstruir el país a partir de las bases. Entonces, yo conocí, escuché, me encantó el proyecto, dije, esto es lo que el Ecuador necesita. Yo desde Brasil, a través de las redes sociales, en esa época ya intentando hablar, dialogar con amigos en el Ecuador, con mi familia, intentando apoyar de cierta forma. Y yo pensaba que un día hubiera tenido qué lindo sería tener la oportunidad de poder volver a mi país, porque yo cuando me fui a Brasil, yo le dije a mi mamá, yo era chiquito, y dije, mira mamá, yo quiero volver al Ecuador. O sea, yo siento que tengo una deuda con el país, yo era muy pequeño, pero no con estas palabras, ¿no? Una deuda con el Ecuador para poder volver y hacer algo por el Ecuador. Y justo en el año 2011, un año después de la tentativa de golpe de Estado, del 30S, ¿no? Que el presidente Correa fue secuestrado por agentes de la policía dentro de un hospital, y después fue rescatado, después de algunos muertos y muchas horas en secuestro. El gobierno ecuatoriano decide implementar una estrategia de comunicación directa con la ciudadanía, porque en ese momento la policía desconectó los celulares, que eran de una empresa pública. En ese momento las redes sociales no tenían la importancia, no estaban, o sea, sí tenían importancia que tenían hoy, sí, pero no dentro del paradigma comunicacional del Estado, no entendían que hubiera sido un buen mecanismo. La televisión pública fue invadida por los golpistas y su programación fue interrumpida, entonces se notó que el Estado de alguna forma podría ser vulnerado nuevamente y que el gobierno tendría dificultades de dialogar con la ciudadanía y explicar lo que estaba pasando. Entonces llegó el 2011, yo ya con una amplia experiencia en el área de comunicación, política y mezclando tecnología y comunicación digital, desarrollé junto al gobierno ecuatoriano un plan estratégico de comunicación digital y de relacionamiento con la ciudadanía, que implementó como objetivo primario el proceso de digitalización, migrar hacia esa comunicación digital que permitiría que el Estado pudiera dar la información anticipadamente y más que todo enseñar al Estado a escuchar lo que la gente hablaba. Ese es el gran cambio de la comunicación digital, es permitir que, qué sé yo, aquí en Cuba ya algunas consultoras extranjeras dicen que hay 7 millones de cuentas en Facebook hechas por cubanos aquí en la isla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son 7 millones de personas que van a emitir opiniones, que van a hablar, y eso es extremadamente enriquecedor para un gobierno y también te ayuda a entender a dónde estás fallando y qué estás haciendo bien y cómo la gente está percibiendo la gestión pública. Aún más en el caso de Ecuador, de esos países que ya eran bárbaramente atacados por los medios de comunicación, acaba de sobrevivir a una tentativa de golpe de Estado. Entonces se implementa este proyecto que fue un proyecto insignia de la Revolución Ciudadana, ¿no?, del presidente Correa, y que de alguna forma acabó influenciando y transformándose en un modelo en el continente de comunicación digital, también a partir de la percepción del Estado, de la institucionalidad. Obviamente eso influenció toda la forma de comunicarse del gobierno, de la militancia, pero hay que decir una cosa, o sea, el Ecuador tenía el tercer tuitero más importante de la política en el mundo, que era el presidente Rafael Correa. O sea, todo es más fácil. Si tienes un hombre de esa talla manejando el Twitter y las redes sociales como pocos políticos en el mundo pudieron hacer. O sea, él gobernaba también en ese ámbito digital, ¿no? Él daba órdenes a los ministros, los regañaba, al mismo tiempo escuchaba, pedía informes, hacía chistes. O sea, él tenía un actuar muy interesante dentro de las redes sociales y eso hacía con que inclusive la derecha eran los primeros a reaccionar cuando el presidente Correa tuiteaba o él se comunicaba a través de las redes sociales. Algo que todavía mantiene hoy desde es un referente. Su estancia en Bélgica, pero me gustaría profundizar en eso, en el papel de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, o ya no tan nuevas tecnologías de la comunicación y la información en la política. Te propongo hacer un alto y regresamos contigo en un instante. Volvemos.
al fragor de la batalla de un pueblo por el destino de un niño. Este sería como la familia que tiene representado el niño cubano como su verdadera familia. Crecimos desde la idea y el aliento enorme de Fidel. Reduce casi a cero la contaminación. El reflejo de acontecimientos de impacto local e internacional. El análisis a profundidad de los más diversos temas. La presencia de importantes personalidades de Cuba y el mundo han marcado nuestro quehacer en todos estos años. Buenas noches, Randy. Qué gusto estar contigo aquí. Un equipo que cada día intenta llevarle a la reflexión que mira más allá de la noticia. Con más de 3.800 emisiones radiales y televisivas. Estamos en el año 20. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Las nuevas tecnologías de las comunicaciones han dividido al mundo entre los conectados y los no conectados a las redes globales. Conectarnos al conocimiento y participar en una verdadera globalización de la información que significa compartir y no excluir, que acabe con la extendida práctica del robo de cerebros, es un imperativo estratégico para la supervivencia de nuestras identidades culturales de cara al próximo siglo. Fidel Castro Ruz, 19 de septiembre de 1999. Mensaje a los participantes en la reunión ministerial del Grupo de los 77, La Habana. Bueno, estamos conversando en nuestra mesa redonda con Amaury Chamorro, como decíamos, especialista en temas de la comunicación, sobre todo de la comunicación política, y también catedrático, consultor de diferentes procesos políticos en América Latina, y quien estuvo acompañando especialmente al presidente Rafael Correa y al movimiento Alianza País durante varios años en el ámbito de la comunicación. Nos hablabas de la importancia, Amaury, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, sobre todo en los últimos años, para el ejercicio de gobierno en Ecuador. ¿Cómo valoras desde tu posición de catedrático y también desde tu experiencia en todas estas campañas ese impacto de las tecnologías de la comunicación y la información en la política? Se habla mucho de del referente primero, que fue la campaña electoral de Barack Obama, y después, por supuesto, de la campaña tuitera de Donald Trump, como ejemplos clásicos de campañas políticas. Pero mirándolo más hacia la realidad latinoamericana, ¿qué impacto tiene hoy esas tecnologías, esas redes sociales en la política que se hace en nuestra región? Bueno, el impacto es más que evidente, te permite dialogar con mucha gente, te permite escuchar, te permite hablar, al mismo tiempo que la ciudadanía también recibe un volumen de información, desinformación, de mentiras tremendamente grandes, sin que se den cuenta. Eso es lo más grave, sin que se den cuenta, a través de su celular, sus primos le reenvían información, le mandan el link, el video por WhatsApp, reciben por Facebook, y todo eso te acaba creando un ambiente, ¿no? Un ámbito donde dices, wow, entonces probablemente el presidente Lula sí es corrupto, ¿no? O si no, probablemente el vicepresidente Jorge Gras del Ecuador está bien que esté preso, ¿no? Porque por más que no exista la materialidad del crimen, por más que no exista la capacidad o la posibilidad de probar algo, porque no existen pruebas, porque no se cometieron esos crímenes, ya es tanta gente hablando en tu entorno sobre estos temas y transmitiendo y retransmitiendo información que no consigues contrastar, que no. Entonces, todo eso te ayuda a crear un proceso de desinformación muy grande, casi que un caos en la mente de los electores, que afecta el proceso de decisión para un candidato a presidente de la República o un alcalde, lo que sea, dentro de nuestras democracias que son ampliamente bombardeadas. Inclusive, bueno, recordemos también de la participación de las empresas de comunicación, pero no estamos hablando de las redes sociales por sí mismas, que una persona mal carácter pone una mentira y eso se replica. No, eso también es producido, y es más, yo diría que los grandes centros de producción de esa desinformación son las mismas empresas de comunicación. Sí, cuando pensábamos que habría una comunicación más directa a través de las redes sociales, seguimos viendo entonces una mediatización de la comunicación. Claro, además a ver,
Lo que yo digo, cuando antes los medios, en un sistema analógico, ¿qué quiere decir? Casi que unidireccional, o sea, la televisión, las personas que nos están viendo, las personas que están al otro lado del televisor en este momento, o en el caso de las redes sociales, están recibiendo esa información casi que de manera pasiva. Yo no podía interactuar. Ahora yo puedo interactuar a través de las redes sociales, responder en tiempo real, dar like, reclamar, insultar, hacer lo que yo quiera. Entonces, el político o los gobiernos comenzaron a recibir esa información en tiempo real. Pero recordemos que antes una empresa producía la información y pasaba, qué sé yo, por el radio, por el espectro, ¿no? Por el aire, la señal para que la persona capturara por la televisión. Ahora, el dueño de ese aire, de esa frecuencia, es una otra empresa. Es el Facebook, es el Twitter, es el YouTube, es Google. Y son ellos que controlan qué pasa por eso. Entonces nosotros tenemos una falsa sensación de que es muy democrática. De libertad total. No, absoluto, porque yo publico. Mira cómo lo que yo publico está ahí, miles de personas pueden ver, más o menos, porque tú no sabes si qué personas vieron, cuántas vieron y por qué ellas vieron. Eso quién decide, no. por qué unos sí y otros no. Eso quien decide son las empresas. Eso es Facebook, Twitter, Google deciden eso. En sus famosos algoritmos, en ese proceso de composición alfanumérica de la decisión, que es una decisión política de quién va a ver al final ese contenido. Bernie Sanders, ese fue un caso histórico que intentaron aplacar, pero en el primer debate de Bernie Sanders en contra de Hillary Clinton, toma ese ejemplo de los Estados Unidos, para no decir que estamos hablando apenas de nuestra realidad aquí abajo del sur del Río Bravo, porque estamos hablando de la realidad dentro de los Estados Unidos, cómo los poderes hegemónicos se producen, ¿no? Fagocitan esos procesos, al momento en que Bernie Sanders gana el debate presidencial, o sea, las encuestas en tiempo real en los sitios web, el mismo Twitter, ya era una tendencia abrumadora a favor de Bernie Sanders, era algo como 85% a 15%, se desaparecen las encuestas en 2 de los principales sitios que se votaba en tiempo real y la tendencia a favor de Bernie Sanders desaparece de Twitter. Yo he vivido eso en muchas campañas. ¿Por qué? ¿Cómo pasa? O sea, claro, porque existe alguien, ¿no? Una empresa que tiene un jefe que toma decisiones y que te posibilita ver o no un contenido. Entonces es importante que la sociedad cubana entienda, ahora que ya desde hace algún tiempo tiene un acceso absoluto, total y restricto, como siempre lo podría haber tenido, era solo una cuestión de limitación de infraestructura, una cosa mucho más económica, no era nada más que eso, de que lo que se ve en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, alguien está decidiendo para que veas ese contenido. Está el clásico relato de que en medio de la llamada Revolución Verde en Irán, cuando Twitter era el medio en que estaban alentando a manifestarse contra el gobierno iraní, Twitter iba a salir de mantenimiento y Hillary Clinton obligó a Twitter a que se mantuviera porque era la manera de movilizar a quienes estaban en contra del gobierno de Ahmadinejad en aquel La marcha del momento, 2013 en contra de Dilma, las marchas ahora, las guarimbas en Venezuela desde siempre, las guarimbas en Nicaragua. O sea, eso primero no es espontáneo, esa sensación de espontaneidad. No, mira cómo son ciudadanos, estudiantes, jóvenes, que se levantan en contra de qué. Si son jóvenes, muchos de ellos pagados, son miembros de partidos políticos, que están por las redes sociales, que están construyendo esa matriz de información que te da la sensación de que es natural, de que es ciudadano, pero en realidad todo eso se lo activa. Existen muchas tácticas de manejo de la información y la llegada a ciertos segmentos de la población para que esta gente tome actitudes, salga a las calles, se manifieste por las redes sociales, mande el contenido a los chats de la familia, hable con el tío, con la tía, con la abuela, con todos, para que esa información corra de una cierta forma para que toque el corazón de las personas y esas personas se movilicen o actúen o reaccionen a esa información sin darse cuenta. Pero esa no es una estrategia nueva. Esto de aquí, en los años 50 en los Estados Unidos se inventa el ghost marketing, el marketing fantasma. ¿Qué era eso? Un ejemplo, en los bares, en los restaurantes, estaba una persona tomando licor, cerveza, lo que fuera. Entonces llegaba alguien de repente que se hacía muy amigo de él y conversaban, no se conocían, pero por algún motivo estaban conversando y esa otra persona tomaba una marca determinada de cerveza, de trago y le decía y lo convenció, le mostraba que esa nueva marca era muy buena, muy rica y la persona probaba y le gustaba y se quedaba con los valores dichos por esa persona de lo fantástico que era esa cerveza. Pero en realidad esa persona estaba siendo pagada. Eso no era gratuita, fue entrenada, eran actores que hacían eso masivamente por muchos restaurantes, muchos bares en los Estados Unidos.
Eso es exactamente igual en las redes sociales. Algunos hablan los troles, los fakes, pero también existen personas, influenciadores, que están ahí, que tienen acceso a millones de personas. Eso es un peligro porque, imagínate, niños con 10, 11 años tienen 30 millones de seguidores, son más influyentes que el mismo New York Times en las redes sociales. Ha dado un youtuber de 8 años que youtuber, influenciador, sí, no solo millonarios, sino que influencian la opinión, la formación, el carácter de niños, de generaciones. Tienen mucho más capacidad de hacerlo que los medios de comunicación, pero no se puede desconectar. O sea, en realidad, los dueños del medio de comunicación, del YouTube, y la intencionalidad de eso son los mismos. O sea, es exactamente lo mismo. Por eso, el hecho de que la comunicación política también tiene que entender ese entorno para saber cómo construir, cómo actuar, cómo dialogar con esa ciudadanía que también está presente en las redes, pero que es ampliamente influenciable. Hablando de ese entendimiento, Mauri, siempre se pensó que sería un poco más democratizador este proceso del mundo digital, el espacio público digital como la gran plaza donde todos podrían expresarse. Sin embargo, la tendencia de los últimos años, sobre todo, ha sido una creciente derechización de ese mundo digital, de esas redes sociales, que no es ajeno a la derechización de la política en el mundo. Y por el otro lado, como tú decías, esa avalancha de fake news o de noticias falsas que se convierten en verdaderas, como aquello de Goebbels, de que una mentira repetida muchas veces y ahora millones de veces se puede convertir en verdad. En esas circunstancias, ¿todavía crees en aquel pensamiento de Fidel que decía que la Internet parecía hecha para nosotros? La izquierda puede tener posibilidades, los movimientos progresistas pueden tener posibilidades de hacer política desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, estos alternativos. Son varias cuestiones importantes que has puesto aquí sobre nuestra mesa redonda. Una, la izquierda debe estar presente en las redes sociales y lo está. No solo a través de sus partidos y sus organizaciones formales, pero la militancia, los simpatizantes, la gente debe hacerse presente. Ya están en realidad. La gran mayoría de las personas, grandes sectores de votantes en el caso de América Latina, están presentes en las redes sociales. Lo que falta es que ellos también actúen, ellos también dialoguen, ellos también hagan una construcción política de ese debate, de ese discurso o de esa batalla de las ideas, ¿no? En ese momento. Lo segundo, hay un proceso de desinformación clara, importante, pero es esencial entender de que no es eso lo que ha generado lo que algunos llaman de que hubo el fin del ciclo progresista. Yo creo, no es la desinformación. Primero, porque yo no creo que hubo un fin del ciclo progresista. Porque si el presidente Lula no hubiera sido detenido de manera ilegal por el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, probablemente hubiera ganado la elección en primera vuelta. Por cierto que hoy una de las noticias de la visita de Jair Bolsonaro a Brasil es que tanto Bolsonaro como Sergio Moro, Bolsonaro y Sergio Moro acaban de ir a la sede de la CIA en una visita no programada, los dos juntos, junticos, a recibir instrucciones de la Agencia Central de Inteligencia. Por supuesto. Entonces, lo primero, Lula hubiera ganado en Brasil. Acabó de ganar Andrés Manuel en México. Ganó Lenin, pese a todo, Lenin era de izquierda. En Argentina, si no hubiera el violentísimo ataque mediático en contra de la presidenta Cristina Kirchner, muy probablemente hubiera ganado Scioli. O sea, Venezuela ganó la elección, Nicaragua se ganó la elección. O sea, pese a que lo que yo quiero decir es lo que sería un avance a la derecha, el retroceso a la izquierda, no puede ser medido porque la gente, la opinión pública ha decidido que así lo sea. ¿Me explico? Hay mecanismos que deben ser considerados en los análisis que no van apenas del comportamiento electoral de ciertos sectores de la población, porque en realidad hay un proceso de instalación de un modelo de lawfare muy potente, o sea, lawfare, esa guerra judicial que trabaja con los dos poderes que no tienen contrapoder, la justicia, que nadie puede destituir un juez, nadie puede hacer un juicio político a un juez porque supuestamente él es imparcial, vimos que es mentira, y supuestamente la libertad de expresión, los medios de comunicación como grandes paladines de la verdad, lo que también es absolutamente mentira. Ellos dos se juntaron para crear esa matriz y cuando, pese al ataque contra Lula, él ganaría las elecciones, ¿qué tienes que hacer? Entonces viene el otro poder, la justicia, mételo preso, y ahí se acaba. Entonces, es eso lo que ha sucedido en nuestro continente. ¿Qué quiere decir? No obstante a eso, hay que hacer un proceso de mea culpa, hay que entender
de que en América Latina hubo un cambio sensible en la población, en la demografía de nuestro continente. Antes nuestro continente era un continente 60% de su población viviendo en la pobreza, el 30, 25, dependiendo del país. Obviamente no se puede medir todo por igual, ni siquiera Brasil tan grande se lo puede medir por igual, pero en promedio, datos de la misma ONU, el 40% en algunos países, 25% en otros, en la línea de la pobreza. El progresismo, los gobiernos, 13 gobiernos progresistas, a casi 20 años, cambiaron la realidad. Se generó una clase media, pero una clase media sustentada en los valores capitalistas. Y ese yo creo que es el gran error del relato de la izquierda latinoamericana. Nosotros transformamos a ciudadanos que no tenían capacidad de consumo, le dimos capacidad de endeudarse, de consumir. Entonces hubo un avance material sensible, pero a su vez el cambio, ese cambio de ser una persona que no tenía recursos para tener recursos, poder tener celular nuevo, comprarse un carro, viajar, tener una casa, tener televisión, por esa capacidad de consumo, no quiere decir que esa persona consiguió avanzar en el sentido de comprensión de su entorno como un sujeto histórico, con un proceso cultural que le diera sentido a esa mejora económica. Entonces creamos lo que algunos sociólogos se molestan, pero lo podemos decir, una clase media para figurar mejor, una gran clase media de gente que sustenta su argumentación de si está mejor o si está peor, vinculada totalmente a su capacidad de comprar o no comprar. Y eso todos los gobiernos progresistas de América Latina han sido responsables por eso. En el caso de Bolivia, por ejemplo, te quiero contar, una vez tuve acceso a una encuesta, que cuando llega el presidente Evo Morales a la presidencia de la República, el 65% de la población se consideraba indígena, ¿no? Su identidad. En el referendo era el 40%. 25%. Había desaparecido 25%. O sea, un chico aymara, con facciones aymara, que hablaba en aymara, que se vestía como tal, sus padres, no, pero yo no me considero indígena. ¿Por qué? Porque el indígena era el pobre, pues no es miserable. Ahora mira, yo ya estudié, yo ya soy la primera generación de todos mis amigos también, somos formados en la universidad, todos ya hemos viajado, tenemos carros propios, o sea, es otra percepción. Entonces se desconstruye esa percepción de pobreza que existía porque al día no había que comer, no tenían casa, no había la menor perspectiva. Estudiar eso no existía. En Brasil, cuando gana el presidente Lula, por ejemplo, eso hay que recordar, en América Latina, se morían en Brasil al día 300 personas del hambre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa construcción, ahora nosotros llevamos a esa gente a creer que es clase media y a inspirarse en los valores capitalistas. Entonces, ¿por quién yo voto? ¿Quién representa el valor capitalista? Las fuerzas conservadoras, que tienen un diálogo más cómodo, más interesante, y nosotros, la izquierda, continuamos hablando de la justicia social, de la inequidad, de combatir a la pobreza, y ya las mayorías de las poblaciones no se identifican más con ese discurso. Pero eso, ese salto a la clase media, el error que quizás puede haber detenido en cierto modo ese proceso de avance del progresismo en América Latina, ¿se puede seguir haciendo política solo desde las redes sociales? Te dejo esa pregunta para nuestro próximo segmento de la Mesa Redonda. Siga con nosotros aquí, estamos conversando con Amaury Chamorro. Creo que hoy en la América Latina la batalla prioritaria es, a mi juicio, derrotar el neoliberalismo, porque si no derrotamos al neoliberalismo, desaparecemos como naciones, desaparecemos como estados independientes
y vamos a ser más colonias de lo que nunca lo fueron los países del tercer mundo. Fidel Castro Ruz, 24 de julio de 1993. Discurso pronunciado en la clausura del cuarto encuentro del Foro de Sao Paulo, efectuado en el Palacio de Convenciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró el fin del neoliberalismo con el que busca dar pasos hacia la implementación de profundos cambios en la sociedad. El jefe de Estado mexicano confirmó que ha terminado formalmente la pesadilla de la política neoliberal. Agregó que impulsará los ejes fundamentales de su administración enfocados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. López Obrador precisó 10 objetivos a implementar, entre los que se destacan la honradez, economía del bienestar, no hay paz sin justicia, no más migración por hambre y por violencia, entre otros. AMLO también criticó cómo recetas extranjeras anteriormente imponían la agenda nacional. Bueno, temas estos que vimos con esta introducción, Amaury, que nos sirven para el debate en estos últimos minutos. Fidel decía, hay que enfrentar el neoliberalismo, si no nuestros pueblos serán más colonias que lo que fueron antes. AMLO está diciendo hay que cambiar la política y dejemos atrás el neoliberalismo. Sin embargo, Estados Unidos está impulsando una restauración conservadora neoliberal en esta región. América Latina está en disputa. Sí. Y en esa disputa, ¿cómo ves la fuerza? ¿Cuáles son quizás las debilidades que hoy todavía tiene la izquierda para enfrentar una disputa como esta? Bueno, primero entender que la región tiene muchas diferencias. Una cosa es ser un gobierno de izquierda, otra cosa es ser un movimiento de izquierda intentando volver a la presidencia de la República, como es en el caso de Ecuador, como es el caso de Argentina, de Brasil, diferente de lo que es Bolivia, diferente de lo que es Venezuela. En líneas generales, lo principal es entender de que la sociedad ha cambiado sensiblemente. Yo creo que en nuestro discurso hay que revolucionar el significado de la izquierda, utilizar nuevos códigos, entender que la gente ya no se identifica tanto con nosotros como era anteriormente, porque la sociedad ha cambiado en 20 años. Y eso es resultado del proceso del mismo progresismo. Ya no somos tan atractivos desde el punto de vista de proyecto político, porque lo que nosotros decimos, muchos de esos jóvenes ya no lo perciben. Ya para ellos son derechos conquistados, ¿no? O sea, claro, no solo derechos conquistados, simplemente, ¿cómo me vas a hablar del hambre? No entiendo, ¿qué es eso? O sea, diciendo que sus padres no tenían que comer, eran pobres, y ahora y eso es mucha gente que se incluye en eso. Entonces la izquierda tiene que entender que se ha modificado. Otro paso importante es que hay que admitir, se creó una burguesía progresista a lo largo de nuestro continente, donde la gente que al inicio de esta ola progresista, a partir de la llegada del comandante Chávez, estaba en las calles resistiendo y luchando, cuando de repente ya hubo un cierto acomodamiento, entonces yo ya estoy aquí, yo ya defiendo mi espacio, yo ya viajo, ¿no?, en primera clase, porque si no viajo, entonces ya se ha perdido el sentido del por qué llegaron a donde llegaron. Eso también hay una capa, un grupo muy grande, expresivo, dentro de casi todos los procesos progresistas de nuestro continente, de gente que se desentendió de la realidad y el sentido de la lucha política, y eso creó fracciones y divisiones a la interna de los movimientos, a donde la derecha supo actuar muy claramente. Entonces nuestro discurso fragmentado, al mismo tiempo que no se identifica con las expectativas de estas nuevas generaciones, comienza a desconectarse en absoluto, en el sentido de crear un relato que le dé una perspectiva de futuro hacia estos jóvenes, a estas nuevas generaciones que a su vez están, o sea, tenemos que saber que estamos disputando la atención con Netflix. Ahora, pedirle a un joven en 25 años que venga a participar de un proceso político, o de me quedo en casa viendo Netflix, es mucho más difícil. Entonces hay que habituarse o hay que condenarse a la política hecha solo en el espacio público digital, o hay que seguir yendo a las calles. No, es todo lo contrario. Uno de los errores de la izquierda fue superdimensionar la importancia de las redes sociales, dejando a un lado, la calle. ¿Por qué? Porque todos nos seguimos, todos nos retuiteamos, todos tenemos muchos likes, todos nos compartimos y vemos un montón de gente cuando en realidad somos nosotros mismos dándonos la vuelta, corriendo atrás así como un perrito, corriendo sin salir del lugar, cuando la derecha está tocando las puertas, pues la derecha está ocupando esos lugares. Y lo peor, es una derecha que no se pinta de derecha y nos comenzó a robar el discurso. Porque surgió una derecha que defiende las causas de la izquierda. Nayib Bukele, en El Salvador,
en un discurso muy importante, y dio posiciones, él dijo, Shafiq Handal, que es el líder histórico del Partido Comunista salvadoreño, imagínense, Shafiq Handal es mi gran referente político, y es el tipo de hombre y que, con un discurso moral y que eso, o sea, cuando tú ves, claro que te confunde, pero también son grietas de los errores cometidos a lo largo de la historia de toda América Latina, de nuestro proceso progresista. Tenemos que encontrar entonces, primero parar el carro, hacer un mea culpa, entender, reconstruir, romper esas divisiones, unir de nuevo, y ahí estudiar, entender qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Para saber poder presentar un nuevo proyecto político de izquierda que tiene como el objetivo es el mismo, es el cómo debemos hacerlo. Esa es la diferencia, porque cambió. Es que, de todas formas, eso que me dices me da la perspectiva de que tendremos que buscar los errores, pero a la vez da la perspectiva de que, pese a todo, se sembró discursos, se sembró ideas. Por supuesto. Porque si hay que acudir a Shafiq Handal para afirmarse como político, si hay que decir en la oposición de Venezuela que a pesar de todo dejarían ciertos programas sociales de los que impulsó la revolución chavista, si en Brasil quitan más médicos, pero tienen que decir que ponen otro programa de atención de salud, es porque se han dejado huellas en ese camino, ¿no? Mira, nosotros levantamos la varilla, ¿no? La izquierda latinoamericana levantó la varilla en términos también de crear un ciudadano crítico que por primera vez tuvo acceso a la salud, a la educación. Eso, Cuba, ustedes ya no tienen ese problema hace 50 años, pero en América Latina la gente recién ahora tiene por primera vez una parte de la población acceso a la salud, ¿no? Entonces, pero esos que ya tuvieron a la salud no podemos continuar hablándole de que te construimos el hospital hace 10 años. O sea, la gente ya dice, ya, ok. Yo tengo un ejemplo, un amigo mío me dijo, es como que le regalas a un niño una bicicleta, a los 5 años de edad, aprende a andar, le sacan la ruedita, increíble. Cuando él ya tiene 24, tú le dices, pero tú te debes acordar que yo te di la bicicleta cuando tenía 5 años. Y dice, pero ya, papá, o sea, eso yo tenía hace 20 años que me diste esa bicicleta. En nuestras sociedades capitalistas, ultra aceleradas, hiperconectadas, la forma de percibir las cosas cambió. Entonces, ya el ayer es hace mucho tiempo. Entonces, la gente necesita todo el tiempo ser desafiada, encontrar nuevos mecanismos. Hay que buscar conquistas nuevas también para esos procesos, ¿no? Exactamente. Hablas de resignificar los procesos, resignificar la revolución. Por supuesto, porque inclusive, y hablando en ese sentido, me acordé de una pregunta súper interesante del presidente de la Unión de Periodistas, el presidente Ronquillo, me dijo, en una conferencia me preguntó, ¿tú crees que la izquierda debería utilizar inclusive el tema del fake news para también utilizar las armas de la derecha en contra de nosotros? Caramba, nunca nadie me había preguntado algo así, y mucho menos al frente de tanta gente. Pero pensándolo, la izquierda no tiene que inventar las mentiras sobre el otro. La izquierda tiene que reafirmar sus verdades, porque las conquistas sociales, la mejora de la vida de las personas, fue resultado de nuestros proyectos políticos. La ética y la verdad es un arma muy poderosa. Exacto. Si la sabemos usar bien. ¿Quiénes mienten? Los corruptos, los autoproclamados, los delincuentes son ellos. Porque Lenín Moreno, ¿qué más? ¿Qué otro fake presidente tenemos? No tuvo ni que ser autoproclamado. Se actuó y engañó a todo el país. Hasta la derecha dice que cómo alguien va a creer en un tipo que traicionó a la Revolución Ciudadana por más que fuéramos oposición. A propósito de eso, la noticia de estos días es el desmantelamiento de UNASUR. Sí, se va a entregar el edificio de UNASUR, se quiere quitar a la estatua de Kirchner allí del edificio, y con el entusiasta apoyo de Piñera, de Duque y de todo, de Macri y de toda la derecha latinoamericana, se intenta destruir ese proceso que parecía muy promisorio para la unidad de América Latina. No promisorio, era indispensable para que América Latina o para que América del Sur tuviera capacidad política, económica, de enfrentar los grandes bloques económicos como la Unión Europea, como la misma Unión Aduanera de los estados de América del Norte. O sea, el mundo, ya la gente no disputa si Estados Unidos intenta crear bloques económicos como el ALCA, estamos hablando de hace 20 y pocos años atrás, ¿cómo puede ser que ahora Lenín Moreno, porque él no desarma UNASUR, esa es otra cosa, él no es que él desarma, le entrega la sede, pero UNASUR se comienza a desarmar ya con la llegada de Piñera, ya con la llegada de la derecha, que son gobiernos que funcionan a medida de los intereses de los Estados Unidos. Entonces Lenín Moreno lo que hizo fue entregar la sede de UNASUR, es un acto criminal, porque primero la sede de UNASUR no es del Estado ecuatoriano,
Él no podía haber hecho eso. Una sede que representa la unión de todo un continente, la entrega a una universidad supuestamente de dirigentes indígenas, una universidad que fue cerrada por pésima calidad hace, no sé, 6 años en el Ecuador, y que las entrega de vuelta como un hecho, como era un acuerdo político con esa fuerza, esa dirigencia indígena que trabaja en beneficio de los banqueros en el Ecuador, que ahora se pinta de izquierda y que supuestamente le da ese aire de que Lenín Moreno sí es un hombre progresista, cosa que no es verdad. Entonces es criminal lo que ha pasado. O sea, yo no me acuerdo de en algún lugar del mundo que algún país o alguna región haya desavanzado, si es que existe el término, retrocedido, ¿no? Retrocedido en la unidad. En un proceso de integración. En un proceso de integración. O sea, yo no conozco, así como yo no conozco, y Lenín Moreno hizo eso, recordemos, Lenín Moreno ordenó suspender las negociaciones con el ELN y el gobierno colombiano. O sea, un país que es garante y es el país sede de las negociaciones, ordenó levantar la mesa, expulsó a los negociadores del Ecuador. Eso nunca había pasado, como es el caso de este señor que quiere entregar a Julian Assange a los Estados Unidos. El señor Julian Assange es un refugiado, ahora es ecuatoriano, pero exilado de nuestra embajada. ¿Cómo puede ser que él va a entregarlo? O sea, es absolutamente el mundo al revés en ese gobierno. Él se determina, él dice que él es cuántico, ¿no? Bueno, pero hablemos de cosas un poquito mejores en estos minutos que nos quedan. Tuviste la experiencia de trabajar también con Correa ahora en su espacio de entrevistas en Russia Today. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te pareció también esa nueva, podemos decir, ese nuevo rostro de Rafael Correa, ya no solo como el comunicador político, sino también como el entrevistador? Mira, y buena que me haces la pregunta, aclarando, ¿no? Cuando yo llegué al Ecuador, yo conocí al presidente Rafael Correa, lo saludé y todo, pero no trabajé directamente con él. Yo trabajaba con un otro ministro que realmente es un genio de la comunicación política, que se llama Vinicio Alvarado, era su secretario de la administración, que fue el hombre que creó comunicacionalmente la Revolución Ciudadana, las campañas, un tipo brillante. Entonces estuve ahí, y después de la salida del presidente Rafael Correa, ahí como un militante más apoyando en todos los procesos, y pude participar no solo de la producción, digamos, de Russia Today, pero también de los viajes del presidente dando conferencias y todo lo demás. Es un proceso, el presidente Correa es alguien muy especial en el sentido de su amplia capacidad de comunicarse con la gente, ¿no? Ya fuera del ámbito de presidente de la República, él demuestra esa conexión que él tiene y la capacidad de explicar las cosas, porque en las conferencias, en las entrevistas, la forma que él tiene de desarmar esas grandes teorías económicas, que la gente, tú ves a un ministro dando una entrevista, no entiende nada del presidente Correa, en una frase te explica lo que es, usando metáforas, es un gran comunicador. Pero lo que más me impresionó de todo eso a lo largo de los viajes fue el cariño, o sea, ver a decenas de personas llorando por en España, en Europa, en Argentina, en Venezuela, de verlo y de encontrar en el presidente Rafael Correa un referente casi que a nivel mundial de la izquierda, de esa nueva izquierda que ha surgido, obviamente a partir de la luz del faro que fue el comandante Fidel, de la lucha del comandante Chávez, o sea, de esa generación que vino para cambiar la realidad de un continente, que lo prometió y lo logró, porque esa es otra cosa, ¿no? El presidente Correa tiene uno de los mejores índices de desarrollo, o sea, el crecimiento de los índices de desarrollo humano y de manejo económico, o sea, lo que él prometió, él logró superar lo que él había prometido, y no fue poco, ¿no? El Ecuador se transformó en referente, inclusive a nivel mundial, de utilización de sus recursos naturales como forma de superar la pobreza. La ONU tenía como referente al Ecuador. Entonces, para mí fue un honor estar como miles de personas que lo ayudan y colaboran a su lado. Es un hombre trascendental que yo le tengo mucho respeto. Yo digo siempre eso, el hombre que en el 30 de septiembre puso el pecho a las balas para defender al país, defender a la gente, ¿no? Durante el golpe de Estado, cuando él se arranca la camisa, eso tiene un valor que dirá... Bueno, un último minuto, Amaury Chamorro. Viendo la realidad, el imperio cada vez más colocado en esta región, blandiendo las doctrinas de siglos pasados de América para los americanos, hablando de dominar a Venezuela, buscando la manera también de dominar desde la comunicación política las mentes y las realidades de nuestros países. Tú que eres comunicador, que estás en todo ese espacio, que ves lo que se está moviendo, ¿eres pesimista con esa realidad? ¿Piensas que se puede transformar América Latina o que vamos hacia atrás, inevitablemente hacia ese mundo conservador y neoliberal que vivimos hace 2 décadas? No podemos confundirnos
de que cuando ellos ganan una batalla de la manera más ilegal posible, como es el caso de derrocar a la presidenta Dilma Rousseff a través de un golpe de Estado, a través de procesos de desestabilización como el que sufre Venezuela, cree que ellos están venciendo. En realidad, ellos están presentando unas nuevas estrategias que nosotros tenemos que adaptarnos y saber trabajar de manera conjunta, integrada, toda América Latina, para superar esos procesos de desestabilización. Eso es lo principal. Yo veo de manera muy positiva el horizonte. ¿Por qué? Porque América Latina avanzó mucho y la sociedad no está dispuesta a perder lo que ha logrado. ¿Y quién logró eso? Logró la izquierda. Entonces hay que ahora volver a conectarnos con esa sociedad que ha avanzado en derechos, que tiene una otra forma de pensar y de ver el mundo. Entonces yo no creo que la situación es difícil del punto de vista de reconstrucción de ese relato. A su vez también hay que entender, obviamente, de que muchos de los problemas han sido también generados por nuestras falencias y errores, como es normal en cualquier tipo de proceso, que viene obviamente siendo acosado por los grandes centros de producción simbólica, ¿no? Los Estados Unidos y Europa. Bueno, somos optimistas los dos. Y digo más, Cuba es la referencia. Ustedes están a 60 años sobreviviendo a 300 kilómetros del imperio norteamericano. Y el ejemplo de resistencia, de lucha, de victoria del pueblo cubano en todas las esferas siempre ha sido un referente para la izquierda latinoamericana. Entonces nosotros debemos cada vez más aprender con ustedes para seguir en ese proceso. Bueno, muchísimas gracias, Amaury, por haber compartido un tiempo con nosotros y nos seguimos viendo. Espero que sigamos publicando tus trabajos en Cuba Debate y nos podamos ver de nuevo aquí en la mesa. Será un honor. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.